¿Cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que podamos estar en este lugar, en esta noche. ¿Sí? Como todas las noches que nos reunimos son especiales, todas son muy especiales. ¿Sí? Hoy el mundo recuerda una fecha que para nosotros es habitual. Todos los días recordamos, agradecemos el sacrificio. Sin ese sacrificio no estaríamos acá. Nada de lo que estamos haciendo sería hecho, sería posible. Para nosotros no es una celebración una vez al año, es todos los días. Amén. Alguien dijo, Dios no quiere una Semana Santa, quiere una vida santa. ¿Sí? Y ese es el desafío. ¿Sí? Una vida consagrada a Dios es lo que se espera, es lo que el Señor espera de nosotros. Muy bien, vamos a ser entrenados por la palabra, porque la palabra es la que nos sostiene en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Pero venimos hablando de firmeza, y es tan importante el hecho de estar firme. O sea, radicalmente es un antes y un después. El hecho de estar firme, no porque me lo impongo como un reto personal, tengo que estar, yo me tengo que hacer el fuerte. No. No se trata de esa fortaleza personal. Se trata de buscar en Dios la fortaleza que de Él viene a nuestras vidas para podernos sostener en medio de toda situación, por más difícil y contraria que sea. La tarea que el Señor les estaba dejando a los discípulos era extender el reino hasta los confines de la tierra, hasta lo último. Era muy grande el desafío para un grupo de pescadores, carpinteros, gente humilde, gente trabajadora, pero que nunca había salido de su espectro. De pronto, el desafío era ir hasta lo último de la tierra. Y el Señor no estaba confiando en las personas por las capacidades de ellos, sino lo que el Espíritu Santo podría lograr en esas personas, ¿sí? Que no importaba la condición con la cual o en la cual ellos llegaron a Dios, puntualmente a Jesús en ese momento, sino que con el Espíritu Santo se volvieron hombres poderosos, ¿sí? Hombres que prácticamente fueron imparables, indetenibles, simplemente porque el Espíritu Santo los asistió y ellos se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Ellos tenían una ventaja de alguna manera porque habían estado con Jesús. Habían caminado 3 años y medio aproximadamente, habían escuchado de primera mano las enseñanzas, habían visto milagros, habían visto resucitar muertos, habían visto caminar sobre las aguas, habían visto la multiplicación de los panes y los peces, sanidades poderosas. Pero los que venían detrás de ellos
Los que conocieron al Señor después solamente tenían la evidencia de los testigos, de los que habían sido parte de eso, ¿sí? Y eso fue tremendo, porque esa era la consigna, que sean testigos, ¿sí? Testigos de algo que vieron, testigos de algo que creyeron, en lo cual participaron, no testigos de algo incierto, ¿sí? No testigos de una filosofía, testigos de una realidad llamada Cristo. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos impregna el corazón, saber que lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, ¿sí?, hoy sigue siendo tan vigente y está tan actual y es tan poderoso lo que genera la cruz del Calvario, ¿sí?, que no hay diablo que se resista, no hay infierno que se oponga a lo que se logró en esa cruz definitivamente. Uno puede creer o no, uno puede tomarlo o dejarlo. Dios no nos obliga absolutamente nada a nadie, ¿sí? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Nadie está obligado a hacerlo, ¿sí? Nadie está presionado ni nada. Esto es por fe, por entender, ¿sí? Por entender. Y quienes estuvimos fuera, sin conocer a Dios, ¿sí? Quienes vivimos, en mi caso, algunos años, sin conocer a Dios, viviendo afuera la experiencia del dolor, del engaño, de la traición, de la mentira, de la separación, de las crisis de la familia, viendo todo ese panorama. Una vez que conozco a Dios, ¿me quedan ganas de volver a eso? Claro, si ya esa receta no funcionó, ¿cómo yo voy a querer aplicar la misma receta y creer que a mí me va a ir bien? Iluso. La receta provoca el resultado, ¿sí o no? El pan tiene una receta, la torta tiene una receta, cada comida tiene una receta. Si se respeta esa receta, sale perfecto. Si se altera, no sale bien. Entonces, todo lo que Dios establece fue para nuestro beneficio, para el beneficio del ser humano. No fue a la cruz por Él, fue por nosotros, para librarnos del castigo, del dolor, de la miseria, para salir, como decía recién Marce, sí, nos hizo libres de tanta opresión, de tanto dolor. ¿Por qué volver a esclavizarnos? ¿Por qué volver a retomar la senda que no funcionó? No sé por qué digo esto, porque no está ni siquiera, ni pensé decirlo. Pero creo que es importante, amados. La mejor honra que nosotros podemos hacer a ese sacrificio, ¿sí?, es honrarlo. Es valorarlo, respetar ese sacrificio. Él lo dio todo. No se guardó nada por nosotros. ¿Por qué nosotros especular? Tenemos que darlo todo. Y para eso necesitamos tener una firmeza de carácter, una firmeza en nuestras convicciones, una firmeza en nuestras determinaciones, una firmeza que viene, esa firmeza viene por causa de la palabra que viene y nos conmueve, la palabra que viene y nos endereza el camino, la palabra que viene y nos da el fundamento para que podamos caminar sobre él y no andemos a ciegas, no vayamos simplemente a ver qué pasa. La vida no es cuestión de suerte, no es una ruleta rusa, es el resultado de nuestras decisiones. Estamos donde queremos estar. Vivimos lo que queremos vivir. Por eso tomamos las decisiones que tomamos. Que el Señor nos dé la gracia, la fortaleza, porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras
nunca, diga nunca, nunca pasarán. Por eso tenemos que estar firmes en la fe, firmes en lo eterno, firmes en la obediencia, ¿sí? No a un hombre, a la palabra, ¿sí? Porque dice la palabra que los hijos quedan para siempre en la casa, no los siervos, los hijos. Y dijimos también que somos hijos por posición, pero somos discípulos con mentalidad de reino en la función que tenemos que desarrollar en la vida. Venimos hablando de la diferencia entre creyentes y discípulos. Creyente es una etapa en la cual todos un día estuvimos, pero creyentes, hasta el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Creyente no es el estadio final. Creyente es un paso para entrar a una dimensión de fe donde avanzamos, donde crecemos y donde nos desarrollamos hasta alcanzar la madurez en Cristo. ¿Sí? De haberle conocido, de una experiencia real con Dios. No una filosofía de vida. No. Acá no estamos hablando de una filosofía de vida. Acá estamos hablando de una vida, puntualmente. Y esa vida se imparte, no se aprende. No es que yo aprendo a vivir la vida de Cristo. No. Esa vida viene por una naturaleza. Cuando yo recibo a Cristo, la naturaleza de Cristo está en mí. Y esa vida incluye todo lo que yo necesito para cumplir el propósito eterno, para cumplir con la asignación, porque todos nacimos por y para un propósito. Por eso el Señor les encargó un reino, no una religión. Y fueron llenos del Espíritu Santo para que cumplan con esa asignación de llegar hasta lo último de la tierra. Y Jesús le habló del reino puntualmente para despegarse, diferenciarse de toda mentalidad religiosa, estructurada y legalista. Jesús nunca inauguró una religión. Jamás. Fue una vida que se estableció entre hombres y mujeres, de los cuales creyeron y se convirtieron en sus seguidores. Y después de la cruz se volvieron hombres imparables, indetenibles. Y eso es maravilloso. A mí me conmueve ver cómo esas personas entregaron todo por lo que creyeron. No me deja de conmover eso. Jesús, obviamente, el máximo referente, pero después personas que creyeron y lo dieron todo. Eso me sigue conmoviendo. Y que en la actualidad haya gente, 2000 años después, que lo sigan dando todo, me sigue conmoviendo. Porque no se trata de una filosofía de vida, se trata de una vida eterna, una vida poderosa que tenemos en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso todo comienza por un cambio de mentalidad. ¿Sí? Metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente para aprender a caminar correctamente. Un cambio de mente porque ya no era el Dios de Israel, sino era el Dios de toda la tierra. Ya no es para un grupito, ahora es para todos. Por eso el llamado, dijimos, transcultural y multigeneracional. Rompiendo tradiciones, entornos culturales y demás. Por eso la asignación recae sobre discípulos con mentalidad de reino. Lo dieron todo. ¿Sí? Y veníamos hablando de esta diferencia porque es interesante. No deja de ser interesante la comparativa. Pero quiero hacer una aclaración. Esta comparativa no es para desmerecer el hecho de ser creyente. No, porque esa es la primera etapa.
¿Sí? Todos fuimos creyentes en primera instancia. La idea es saber y entender y reconocer cuál es mi estadio hoy. ¿En condición de qué yo vivo? ¿En condición de creyente? ¿En condición de congregante? ¿De simpatizante o de discípulo? Porque el Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Sí? Todo lo demás no hay problema si está. ¿Sí? De hecho que a Jesús lo seguían multitudes. Pero no fue con las multitudes con las cuales Jesús trabajó. Jesús trabajó con los discípulos. Las multitudes seguían, escuchaban, eran beneficiados, comían. En la multiplicación de los panes y los peces comieron miles. Milagros. Que luego de esas personas no sabemos más nada. Recibieron unos milagros poderosos y después no aparecen en la historia como gente que se involucró. Pero sí los discípulos, a quienes le siguieron a Jesús, con ellos el Señor pudo trabajar. Primeramente eran 12, en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo, eran 120, y aproximadamente fueron después unos 700 y pico de personas quienes recibieron, y a partir de ahí, con el mensaje de Pedro, 3.000 personas se añadieron. Entonces digo, el avance comenzó muy fuerte porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Amén o no amén? El Evangelio es poder de Dios. Entonces, esta comparativa simplemente es para definir en qué situación nosotros estamos. Porque hay áreas donde yo puedo ser un discípulo o hay áreas donde yo todavía estoy en calidad de creyente. Y eso no es bueno. ¿Sí? Es bueno en el primer mes, en los primeros meses, en el primer año. Pero después tenemos que estar ya en calidad de discípulos. Por eso simplemente es para ver, entender, reconocer dónde estamos, cuál es nuestra condición y ver cómo alcanzamos lo mejor, porque Él nos entregó todo para que podamos ser parte del propósito eterno, porque todos nacimos con un propósito en esta vida. Poder reconocer que somos en realidad, en base a la mentalidad, para ser ni más ni menos de lo que Dios ha querido para nosotros, ¿sí? Habíamos visto 48 diferencias, en realidad menos, 24 serían. ¿Las comparto? A modo de repaso, ¿sí? Para no detenerme mucho, pero comenzamos hablando que un creyente busca fe en otros y un discípulo busca reproducir su fe en otros. Un creyente espera que lo sirvan, un discípulo vive para servir. Los creyentes se juntan, se amontonan simplemente, los discípulos se multiplican. Un creyente busca una posición, un discípulo asume una función. Un creyente oye la palabra por conveniencia, el discípulo oye la palabra para obedecerla. Los creyentes son rutinarios, hacen siempre lo mismo. Los discípulos son revolucionarios, hacen lo que nadie hace. Un creyente ve una religión, un discípulo ve, conoce y entiende un reino. Un creyente busca la solución de sus propios problemas, un discípulo ve el propósito eterno. Un creyente ve el templo y actividades dentro de un templo, el discípulo ve un reino en el cuerpo de Cristo. Un creyente motiva, un discípulo inspira. Un creyente murmura y reclama lo suyo, un discípulo afirma y se niega lo suyo porque aprendió del Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Un creyente se complace a sí mismo con lo que le gusta. Un discípulo se complace en que otros conozcan a Cristo. Un creyente se condiciona por las circunstancias de su entorno. Un discípulo avanza
más allá y a pesar de las circunstancias. Un discípulo avanza en medio de la adversidad porque está por encima de por encima de la asignación divina y eterna. Un creyente cambia de planes para su comodidad y tranquilidad. Un creyente busca su propia meta y sus propios sueños. Un discípulo vive para cumplir el sueño de Dios. Creyentes con visión humanista centrada en los hombres, discípulos con visión de reino centrados en Cristo. Un creyente espera que lo visiten, un discípulo hace tiempo para ir a ver a alguien más. Un creyente busca un pastor bueno, un discípulo sigue al buen pastor Jesucristo. Un creyente lee la Biblia en busca de promesas beneficiosas, un discípulo lee la palabra para entender propósito, diseño, conocer los planes de Dios y su dirección. Un creyente busca recibir los panes y los peces. Un discípulo es entrenado para pescar, ser un proveedor, un productor, no un consumidor evangélico. Un creyente busca que lo ayuden. Un discípulo se compromete a ayudar a otros a crecer en Cristo. Un creyente busca la forma de economizar, quiere todo gratis. Ve el dar como una pérdida. Un discípulo es generoso, sabe de honra y siembra en el avance del reino. Un creyente es parte pasiva de una congregación u organización. No crece con el cuerpo, no se desarrolla con el cuerpo, no se involucra en el cuerpo. Un discípulo es parte activo en un organismo vivo, está metido en el cuerpo y tiene mentalidad de miembro de cuerpo y funciona sin ningún problema. Un creyente es un número que suma en la estadística. Un discípulo es un factor de suma y multiplicación activo. Hasta ahí fueron las 24, 48 diferencias que podemos encontrar. Hay muchísimas más que ahora vamos a ver. Y hay más todavía, pero bueno, eso para que tengamos un panorama, para que cuando uno lea la Biblia y vea los desafíos de la palabra, pueda entender en qué lugar uno está, desde qué lugar uno reacciona, desde el lugar de un creyente natural. El creyente vive en lo natural, en lo humano, en lo emocional. Un discípulo vive del Espíritu, ¿sí? Y eso es maravilloso. Vamos a ver algunas diferencias más. Reconocer los factores que influyen y determinan lo que somos y cómo nos movemos. Mentalidad de creyente o de congregante está asociada a una mentalidad de voluntario. Y por mucho tiempo se reclutó voluntarios. A ver quién quiere colaborar con tal cosa. A ver quién quiere ser parte de los niños. A ver quién quiere, ¿sí? Y se buscaba voluntarios. Error. No es por voluntad propia. No es voluntario, porque el voluntario no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es voluntario. Si tiene ganas lo hace, y si no, porque es voluntario. Y está bien. Lo que está mal es convocar a un voluntario para que haga las cosas del reino. Las cosas del reino se maneja con gente que entiende el reino, no el que ve una religión. El que busca una religión obviamente se va a ver consternado, hasta confundido con lo que estamos hablando. Nosotros hemos hecho del reino de Dios muchas emociones. Hemos bajado lo eterno al plano natural y emocional. Entonces, los voluntarios, ¿te imaginas? Voluntarios, no. Cuando hubo un problema y había que atender las mesas y empezaron a quejarse, dijeron, vamos a solucionar este problema. Para que atiendan a las viudas y a las que estaban desatendidas, busquemos varones llenos del Espíritu Santo. ¿Qué buscaron? ¿Voluntarios? No. Por eso el avance del reino fue efectivo, porque no cayó en gente voluntaria.
Hoy yo estoy libre, puedo. Hoy me queda bien. No. Nosotros crecimos en un evangelio donde no hicimos las cosas porque nos quedaba bien. No nos congregábamos en la esquina de casa porque me quedaba más cerca. No. Sabíamos que había un compromiso. ¿Con quién? Con el que nos llamó. Con Cristo, el que nos salvó. Y con Él era el compromiso. Así que salíamos del trabajo y íbamos a un lado, íbamos a otro, nos comprometíamos, invertíamos, hacíamos esto, aquello, todo le poníamos, todo. ¿Por qué? Porque era para Dios, lo hacíamos como para Dios. Nunca estábamos pensando en que estábamos beneficiando a un ser humano. Todo lo que hacíamos para Dios. Entonces no es voluntario. Dios no puede trabajar con voluntarios, aunque tengan buena voluntad. ¿Sí? No alcanza. Creyente con mentalidad de voluntario, donde no se le puede decir nada, donde no hay compromiso, no se le puede exigir, porque no hay compromiso, es voluntario. Solo lo hace si puede, cuando puede o cuando le quede bien. Y no es así. Discípulo está a disposición, comprometido, responsable, dispuesto a obedecer y a ser parte. Un discípulo no es alguien que tiene mentalidad de voluntario, como que si le hago un favor a Dios, yo vengo a hacerle un favor a Dios. Y algunos creen entonces que no, le hace un favor al pastor, o le hace un favor al líder. No, papá, con esa mentalidad, no. Es imposible. Diga, cambio de mentalidad. ¿Se puede o no se puede? Claro. Un creyente ve el evangelio y la fe como una opción. Un discípulo, para un discípulo, es la causa y la razón de su vida. El evangelio no es una opción. La palabra de Dios no es una opción. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, soy la verdad, no una verdad, la verdad, y no una vida, la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguno va a conocer al Padre si no es a través de mí. Es imposible que un día veamos cara a cara a Dios si no primero entramos por la puerta que es Él. El camino, la verdad y la vida. Lo bueno es que ese camino y esa verdad y esa vida está así, esperándonos ansiosamente para guiarnos a buen puerto, siempre. Amén. Un creyente es selectivo. Un creyente es selectivo. Esto me gusta, lo hago. Esto no me gusta, no lo hago. Esto me queda cómodo, lo hago. Esto es un poco incómodo, no lo hago. Elijo qué leer. Todos beneficios, todas promesas, todas cosas lindas. Selecciono en la Biblia, donde habla de demanda, de cosas, no. Los otros que dicen te bendeciré, te voy a proveer, te voy a sanar, te voy a cuidar. Eso queremos. Ese quiere un creyente que es selectivo. ¿Sí? Elijo a quién escuchar. ¿Sí? Hoy tenemos opciones, ¿sí? Muchísimas, ¿no? En internet para ver. A patadas. A patadas. Hoy podemos estar todo el día escuchando mensajes de todo tipo, color y nacionalidad. ¿Está bien o está mal? No estaba mal.
Pero yo tengo que saber que para que yo pueda crecer, dice la palabra, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Sí? Hay una fuente a la cual, si yo quiero crecer, yo tengo que ir a una fuente. Y la fuente es mi lugar asignado por Dios. ¿Sí? Porque si no se te mezcla la cabeza, tenés 18 mensajes que no son malos. No estamos discriminando absolutamente a nadie, simplemente que donde yo voy a crecer es en esa palabra que me tengo que desarrollar. La tengo que rumiar, la tengo que comer, la tengo que volver a escuchar una y otra vez si es necesario, tomar apuntes, buscar los versículos y demás. Elijo dónde congregarme. Creemos que tenemos hasta esa facultad de decir yo decido dónde quiero congregarme. Error. ¿Alguien eligió los padres? ¿Y por qué creemos que nosotros podemos elegir los padres de la fe? ¿Sí? Elegir nosotros la casa. ¿Dónde un hijo elige los padres? Dios nos asigna una casa, un lugar. Cuando nosotros fuimos a Ushuaia, había muchísimas opciones. Mi esposa lo contó muchas veces. A 3 cuadras teníamos una congregación de un lindo pastor, que hasta el día de hoy ha crecido y demás. Era un lindo pastor, una linda congregación, pero no era nuestra asignación. Nos quedaba a como 8 kilómetros, 6, 8 kilómetros. Teníamos que hacer dedo a veces, lo que sea. Íbamos al lugar asignado. Nunca dejamos de ir al lugar asignado. Porque esa fue la casa que Dios nos puso. Porque uno no elige. Dios establece todo. Por eso digo, cuando uno entiende que tiene que obedecer, ¿sí? Es ahí donde comienza a funcionar, porque yo obedezco. El tema, cambia de congregación porque busca uno que le supla todas las expectativas. No, la verdad que yo busco algo que... No, totalmente equivocado. Un discípulo es corporativo, abarcativo, inclusivo, reconoce la casa, la familia, los padres asignados, sabe de honra, toma toda la palabra como parte del entrenamiento y la quiere poner por obra. O sea, está comprometido con la casa, con la palabra, con el cuerpo de Cristo. Amados, es imposible creer que vamos a impactar el mundo con mentalidad de voluntario, de creyente o de congregante. Jesús, para impactar el mundo, buscó 12 discípulos. Empezó con ellos, luego se multiplicaron a 120, luego a 700 y pico, después a 3.000, después a 8.000 y comenzaron a crecer de una manera exponencial. Simplemente porque transmitían tal cual Dios les había dicho. No salieron a inventar, no salieron a hacer show, no salieron a entretener a la gente, salieron a llevar la vida que ellos portaban. Los discípulos del primer siglo fueron los que literalmente avasallaron con todo lugar que conocieron. Y en cada lugar preparaban, entrenaban discípulos. No los movía la emoción, sino la convicción. Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo no era ningún mansito, Sí, insisto, Pablo era bravo.
Los confrontaba a los religiosos. Pero fíjate lo que decía el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Él es el Mesías. Ellos todavía siguen esperando el Mesías. Lo tuvieron ahí y no lo vieron. Siguen esperando. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los discípulos que no creían, perdón, los judíos, no discípulos. Estamos tan mal. Si los discípulos no creen, estamos tan mal. Entonces los judíos que no habían creído tenían celos. ¿Qué tenían? ¿Qué pasa cuando quedamos en calidad de creyente, no? Celos. Y tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, ¿a quién? A Pablo estaban buscando. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta aquí. ¿Quiénes eran los que trastornaban el mundo entero? Fíjate cómo los consideraban. No decían, no, estos religiosos que vienen, cantan a las 3 de la mañana, hace un ruido bárbaro, no deja dormir. ¿De eso lo acusaban? No. Estos que trastornan el mundo, fíjate cómo los clasificaron. Los que trastornan el mundo, ¿quiénes? Los discípulos, los seguidores de Cristo. Estos que trastornan el mundo han llegado acá. Y a los cuales dice, Jasón los recibió en su casa. Y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Claro, el problema de todo fue que ellos estaban proclamando un reino. Y el César dice, no, el rey soy yo. Y los que estaban en el medio, los religiosos, que estaban mezclados con la política, dijeron, no, César, acá te están queriendo desarrochar el piso. Estos dicen que ya hay otro rey. Entonces buscaban la forma de detenerlos, buscaban la forma, con mentiras, con engaños, de que la iglesia se pare, deje de predicar el evangelio. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Diga, siempre habrá un recurso. Dios siempre da un recurso. Amados, no fueron los creyentes los que trastornaron el mundo. Los creyentes son trastornados por el mundo. Los creyentes son trastornados por el sistema. Se afligen, se llenan de temor, de duda por los gobiernos. El discípulo trastorna el mundo en donde ellos se mueven. Dejan una huella, no pasan desapercibidos. Las verdaderas transformaciones se llevan a cabo con personas determinadas que no temen afrontar los desafíos, que creen. Un creyente busca preferencia. Un discípulo tiene un compromiso total. Un creyente se queja y protesta. Un discípulo habla, confiesa, declara la palabra de verdad con fe y con esperanza. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos discípulos dicen amén? ¿Cuántos creyentes dicen amén? Oso. Amados, la agenda del sistema
La agenda intencional, porque nada de lo que está pasando en el sistema, en el mundo, es algo fortuito, ¿eh? No. Hay una agenda. Hay una agenda del infierno que quiere la destrucción, principalmente de los que creemos en Dios. Pero después del planeta entero les importa nada. ¿Sí? Hay una agenda de destrucción para toda la humanidad. Una agenda que quiere condicionar a la iglesia, limitar a la iglesia, intimidar a la iglesia para que no se pronuncie tal cual es. Nos quieren restringir el mensaje. Claro. Por eso, y viendo que el mensaje de Dios siempre fue confrontativo. Jesús nunca anduvo con, bueno, si alguno quiere, si no se ofende. No. El que no es conmigo, decía Jesús, es contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. Punto. Y viendo que ese mensaje es radical, tenemos que cuidarnos. Porque depende cómo hablemos, nos pueden tratar de homofóbicos, de que discriminamos, que el mensaje es muy radical, es muy violento, es muy confrontativo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de la forma en que nos expresamos porque nos pueden tildar de discriminar, de agresivos, de que ese mensaje ya fue algo que pasó de moda. Lo que pasó de moda es el sistema que no sabe cómo reinventarse y cada vez que se reinventa lo hace peor. Por eso el planeta está que se cae a pedazos. El sistema, el agujero de ozono, la contaminación ambiental y tantas cosas más que el ser humano, que las grandes corporaciones, los países supuestamente del primer mundo, no les importa nada y contaminan todo. Pero después nos exigen a nosotros que no tiremos una colilla de cigarrillo del piso. Y está bien. Lo que está mal, lo que hacen ellos. Y nos venden humo. Nos quieren vender humo. ¿Sí? Pero tenemos que ser más sagaces. Por eso dice, tenemos que ser más astutos que los hijos del infierno. ¿Cómo puede ser que los que no conocen a Dios de pronto tengan estrategias y piensen cosas más creativas que nosotros? Tenemos que activarnos en los dones, talentos, habilidades que Dios nos dio. El mensaje eterno que nunca cambió, pero sí que cambió su entorno. Y muchos, para no quedar afuera, se mimetizan con el sistema, para no quedar tan confrontativo, ¿viste? A veces quedamos de la vereda de enfrente. Amados, hay un dicho muy popular. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Si uno quiere vivir esa comodidad, ni se meta. La fe no es para eso. No puedo quedar bien con todos. Amamos a todos, oramos por todos, queremos que todos sean salvos, queremos que todos conozcan al Señor, que todos disfruten de la vida eterna, pero no podemos quedar bien con todos. No podemos acomodarnos, ¿sí? Va para allá, voy para allá, me acomodo para acá y voy para... No. Dice Santiago que es como las ondas del mar, que va y que viene. No, dice, no piense quien tal haga que va a recibir algo del Señor. Olvídate, Dios no se mueve en esos ámbitos. Dios se mueve con gente definida, con sus discípulos. Obviamente la verdad eterna no se negocia, porque la palabra del Evangelio nace desde el amor. De tal manera amó Dios al mundo. No estamos en contra ni de personas, sí en contra de una mentalidad que se quiere imponer para destrucción. No discriminamos nunca absolutamente a nadie.
Todos estábamos sin Cristo en la misma condición. Sin embargo, nos amó, dice la Biblia, cuando aún estábamos muertos en delito y en pecado. Pero fíjate lo que dice, ante la prueba, ante la intención del sistema de intimidar a los hijos de Dios. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Cómo están? Oigo que están ¿cómo? Firmes. En un mismo espíritu. O sea, lo que nos hace estar fuerte en comunión es el mismo espíritu. Diga el mismo espíritu. Están firmes en un mismo espíritu, combatiendo, diga combatiendo, luchando, unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Y en nada, fíjate lo que dice el 28, y en nada intimidados. Diga, y en nada intimidados. O sea, no te achiqué ni abajo del agua. Decirle, no me achico. En nada intimidados, porque los que se oponen, para ellos ciertamente es el indicio de perdición. Los que se opongan al Evangelio no es un problema nuestro. Ya tienen un problema grave con Dios. Mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Diga salvación. Por eso el apóstol fue lo que fue. El apóstol Pablo fue un hombre que confrontó a quien se le cruzó. No faltando respeto, no queriendo ser más o superior o soberbio. No. Les habló la verdad. Por eso no se dejó intimidar, aun cuando lo llevaron frente al César, lo llevaron a Roma, lo llevaron ante las autoridades, lo quisieron intimidar de todas maneras y el tipo no se intimidó. ¿Por qué? ¿Que me van a matar? Me voy con el Señor. Me adelantan el paso. ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? Porque si de todas maneras vamos a morir, muramos por una causa justa. No como cobardes. Si voy a morir, que sea por una causa justa, que valga el esfuerzo. Murió haciendo el bien, murió combatiendo, ¿sí? ¿Se escriben historias de los cobardes? No. ¿Quién dice, le vamos a entregar un título honorable a este desertor? No. Amados, el Evangelio es poder de Dios. Diga, es poder de Dios para los que creemos. Un creyente nunca producirá una reforma, una santa revolución. Un discípulo es un militante del reino de Dios sin condiciones. Un creyente condena, juzga. Un discípulo no condena. Un discípulo recuerda la palabra de Jesús, donde dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El reino no condena, el reino siempre extiende la mano. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan
logran aferrarse a él. El reino de los cielos sufre violencia permanentemente. Amados, pero es lo mejor que nos puede pasar, ser parte de un reino inconmovible, a ser parte de una estructura humana limitada, perversa, que está distorsionada, que no les importa nada, que lo único que van detrás de sus ambiciones, del poder, del dinero, no les importa nada. Quieren ir a vivir a Marte. ¿Por qué no arreglan esto que destruyeron? O sea, la ambición sin límites de gente que perdió la cordura. Pero fíjate que Dios le dio talento al hombre, que lo utiliza para cualquier cosa menos para el bien, a los que no tienen a Dios, obviamente. Pero se espera de que nosotros, si tenemos a Dios, tengamos mejores ideas, mejores estrategias. ¿Sí o no? Se espera de que nosotros surja por medio del Espíritu Santo, esto, hay que hacer esto, hay que mover acá, hay que mover las piezas. Me acuerdo un día antes del 2001, cuando estaba la revolución, me acuerdo que pasa un hermanito de la fe, me dice, amados, compren dólares. Teníamos para comer, comprar dólares. Pero dijo eso y se fue. Y al otro día, una estampida del dólar. O sea, alguien que Dios le mostró de alguna manera. Quizás le faltó el entendimiento para ver cómo lo decía y en qué momento. Pero digo, Dios quiere hablar. Dios necesita recipientes que estén dispuestos a escuchar su voz y a obedecerle. Porque él vino y dijo esa locura. Para ese momento era una locura. Compren dólares. Pero el otro día, en el 2001, se disparó todo. Y quienes compraron fueron beneficiados. Y no estoy hablando de esto porque si hay algo que no soy es especulador. No me gusta. Me resisto a ser especulador. Yo creo que Dios está por encima de todo eso. Tenemos que estar en un nivel más alto. Porque a través del Espíritu Santo hay una revelación efectiva. Por eso dice que la bendición de Dios no añade tristeza. No provoca dolor. Al contrario, todo lo que viene de Dios nos va a facilitar la cosa. ¿Cuántos dicen amén? Un creyente no valora el alimento espiritual. Solo se reúne para ver si algo lo motiva, si hay algo nuevo. Dice la palabra que los griegos andaban detrás de escuchar un mensaje nuevo, algo motivador, algo que les, qué bueno, algo nuevo. Y el Señor dice, no, estos buscan y no van a recibir nada nuevo. Porque buscan para su propia ambición, egoísmo, para sentirse bien, para creerse superiores. No. Valorar el alimento espiritual. Esto es fuerte, amados. ¿Con qué mentalidad me congrego? ¿Cómo veo el hecho de congregarnos? Es una estrategia eterna. El Señor dijo, no dejen de congregarse. Por eso cuando uno ve que esto es una alternativa más, es una opción más. Bueno, si vengo, vengo, y si no vengo, no vengo. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabes cómo la iglesia creció? ¿Sabes el hambre, el deseo, la devoción que tenían la iglesia de estar juntas? Porque eran perseguidos, se reunían en las cuevas, se reunían en los montes, se reunían peligrando su vida porque los iban a matar, pero se reunían. Amados, estamos demasiado cómodos.
No esperemos que venga una persecución. No esperemos a que vengan y nos apriete el zapato para que tomemos decisiones serias. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Hoy estamos en libertad, nosotros elegimos si voy, no voy, si hago, no hago, elijo todo. No, nunca fue así. Los discípulos se amaban. Había tanto deseo de estar juntos porque se amaban. Unos a otros se amaban. Eran familia, eran cuerpo de Cristo. Portaban el mismo espíritu. Quizás se reunían porque era la última vez que se podían ver juntos, porque no sabían si había otra oportunidad. Y cuando se reunían, oraban los unos por los otros, compartían una palabra, se amaban, se abrazaban, se contenían, juntos se animaban en la fe. Esa es la iglesia. De esa manera creció la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia que no estaba jugando al evangelismo o al evangelio o a ser evangélico. Una iglesia que tomó los principios, tomó la causa como propia y entregaron sus vidas. Por eso un creyente no valora tanto un mensaje. Un discípulo valora cada enseñanza, la toma como parte de su vida y la vive, y vive para ponerla en práctica. A ver cómo hace para que esa palabra sea parte de su propia vida. Un creyente busca entretenimiento, un discípulo ama el entrenamiento. Un creyente solo ve problemas y critica. Un discípulo ve problemas, pero se involucra siendo parte de la solución. Porque siempre va a haber problemas. Siempre va a haber cosas que mejorar o que resolver. Pero un discípulo ve el problema y se compromete como parte de la solución. Un creyente con mentalidad de suceso, que de pronto algo suceda y que me cambie la vida sin que yo haga nada. Mira qué bonito. Mentalidad de milagro, mentalidad de ruleta rusa. Quiero que Dios, la Biblia habla de un de repente. El de repente de Dios fue el resultado de un proceso. El de repente de Dios no llegaba como un milagro para evitarte los procesos. No. El de repente venía para sacarnos después de haber atravesado un largo proceso. Amados, si estamos acá, en mi caso, 62 pirulos, no fue por obra y gracia. Permanecimos con aciertos, con errores, en subida, en bajada. Nos hemos quebrado, hemos llorado, hemos pasado por todos los estadios, pero acá estamos. No buscamos que algo milagroso suceda. Por eso el cantar algunas canciones nos hizo mal, porque nosotros cantamos, renuévame. Que lo haga Dios. Porque yo ni me pienso renovar. Señor, renovame vos. Entonces, la palabra dice, renovaos. Y nosotros, renuévame. Pero la Biblia dice, renovaos. Pero nosotros cantamos, renuévame. ¿Era más fácil que me renueve Él? ¡Claro! Que de pronto yo le canto y Él me renueva, ¡pum! Y ahora soy espiritual, soy fiel. No, eso no funciona así.
No es ese el evangelio que conocimos ni que se predica en la palabra. Todos comenzaron en un proceso de menor a mayor. Y me quedó una frase: el que avisa. Yo les aviso. En 47 años de conocer a Dios, amados, a prueba y error, muchas cosas hicimos bien, muchas cosas hicimos mal, muchas veces nos tuvimos que arrepentir, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a personas, nos hemos equivocado, pero acá estamos, porque Dios no está buscando gente perfecta. A ver, la gente que no se equivoca nunca, que haga un paso al frente. No existen, no hay. Pero están los que dicen, sí, me equivoqué, perdón. La hice mal, le erré, perdón. Porque a un discípulo no hay que mandarlo a perdonar. Un discípulo ama perdonar. Ama perdonar. No está pensando en el dolor que le hicieron. No, no. Un discípulo está pensando en cómo agradar a Dios. Y se saca, dice, despojaos de todo peso y de todo pecado que les asedia y corran livianos. No carguen la mochila de los pasados, de lo que me hicieron. Basta, cortala con eso. Que vivas recordando tu pasado y tus errores o malas decisiones no te cambia la vida. Miremos para adelante. Me equivoqué. Fallé, me equivoqué como papá, me equivoqué como esposo, me equivoqué de todas maneras. Pero pedí perdón. Pedimos perdón y avanzamos. Pues no se trata de creerse que somos infalibles, no. En Dios. Por eso en Él tenemos, por eso es que corramos al trono de la gracia. Es por gracia que estamos acá, amados. Es por gracia. ¿Ustedes se imaginan que sin gracia yo tuviese la posibilidad de estar acá? No. Es gracia. Es la gracia de Dios que te capacita, aun cuando vos te consideres la basura más grande. Es la gracia la que nos sostiene. Esa gracia que es sin medida, una gracia que cubre multitud de faltas. Es por gracia. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente que, si se equivocan, pidan perdón. Si ofenden, que pidan perdón. Hicimos las cosas mal, pero bueno, ya está, cortá con el pasado. Si hay algo que el apóstol Pablo siempre, en esas palabras uno encuentra la inspiración. Es decir, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, ciertamente busco, corro para ver si logro alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. No me considero perfecto, no lo alcancé todavía. Todavía quedan muchas cosas en mi vida por cambiar. Pero una cosa hago. No hay que hacer tantas, amados. No hay que hacer muchas cosas. Una. Sigue. Avanza. Avanza. Con errores, con aciertos. Avanza. Permanece. 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 Cuando todo se ponga en contra y parece que vas, permanece, permanece, porque Dios está con los que permanecen. No es un golpe de suerte la vida, no es algo mágico, no es un suceso, la vida es un proceso. Un discípulo sabe que está en proceso.
Un discípulo sabe que está conectado al cuerpo de Cristo y el crecimiento y el avance será gradual y progresivo, normal. Seguir creciendo en la gracia, entendido en cuál sea la voluntad de Dios. Por eso un discípulo quiere ser pastoreado como una oveja. Un discípulo quiere ser pastoreado como una oveja. Un creyente quiere ser pastoreado como una oveja. A un discípulo se le encarga: apacienta mis corderos. Un discípulo fue entrenado para cuidar a otros. Un creyente cree en Dios, ama a Dios. ¿Pero en qué calidad? El Señor es mi pastor. Él me provee, Él me cuida, Él me sana. Un discípulo dice: Jesucristo es mi Señor. ¿Se entiende la diferencia? Él es mi Señor. Porque la parte de proveedor ya la hizo. Cuando nos salvó y nos dio su vida y nos hizo partícipe de su naturaleza, nos dio automáticamente todo. Por eso dice la palabra que en Él estamos completos. Recuerdo que en una oportunidad un muchacho muy talentoso, hoy es pastor, en ese momento se ofendió, se enojó, tiró todo, se quiso tirar todo por la borda, se quiso ir. Y lo fui a ver y Dios me dio una palabra. Si el rey, aunque el rey se enojare contigo, no dejes tu lugar. Amados, si algo hemos aprendido a lo largo de los años, que Dios trabaja con hijos que se dejan gobernar. Hijos a los cuales Él pueda corregir y disciplinar. Y yo quiero terminar con esto, pero antes, 2 textos. Cuando uno entiende que Jesucristo es el Señor, ya no mando yo, Él es el Señor. Ya no decido, Él es el Señor. Por eso hay que orar siempre y pedirle dirección a Dios. Hechos 2:37 dice: cuando oyeron esto, el mensaje de Pedro, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debo hacer? Automáticamente escuché una palabra: ¿qué debo hacer? Hechos 2:42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Por eso un creyente ve la disciplina como un castigo, como un desprecio, como un sinónimo de inferioridad. Un discípulo ve la disciplina como una corrección, un favor, que lo impulsa a más, a crecer. Se siente amado, se siente cuidado. Cuando alguien te llama y te dice: hey, por acá no es que te quiere gobernar la vida, no es que te quiere controlar tus movimientos o tus decisiones, te está cuidando porque está viendo al final del camino dónde podés llegar a terminar. ¿Se entiende? Cuando alguien te corrige es porque te ama. Si alguien te llama es porque te tiene en cuenta. No te está queriendo gobernar la vida. Pero muchas veces no solemos apreciar porque confundimos un acto de amor
con algo que me quieren controlar la vida. No, acá nadie te va a controlar la vida. Cada uno hace con su vida de la puerta para afuera lo que quiere. Yo no voy a meterme en la casa de nadie ni a decirte qué tenés que hacer, salvo que me piden un consejo. Si no, lo que tengo que decir lo digo acá arriba, porque para eso me preparo. Para tratar de dar toda la información que está en la palabra para que nosotros podamos funcionar. Amados, esto es una cuestión de decisiones. De qué yo decido en la vida, qué quiero hacer con la vida. ¿Sí? ¿En qué voy a gastar los cartuchos que me quedan? ¿Sí? ¿A tirar chimango el piso o qué? ¿O voy a invertir en cosas fuertes, sólidas, que dejen algo para las generaciones que vienen detrás nuestro? Fíjate lo que dice. Hebreos 12:3 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó, ¿quién? Jesús, de parte de los pecadores. O sea, piensen en lo que sufrió Jesús. Vea, sin querer, preparé una prédica acorde a este fin de semana. Dice, piensen en todo lo que tuvo que sufrir Jesús por causa de todos los pecadores. Así ustedes no se cansan ni se dan por vencidos. Porque no se cansan fácilmente. Algo le salió mal. No. No es de Dios que me congregue. No te van a salir una mal. 1000 te van a salir mal. Y la diferencia está en permanecer. ¿O no? Hoy no se dio, mañana puede ser. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hebreos 12:3. Verso 4. Después de todo, ustedes todavía no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? ¿Cómo habla Dios? Como a hijos. Y le dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. ¿Algún profesor te corrigió en la escuela? ¿Y que no querías más la escuela después? ¿O fuiste igual? Porque algunos ven que la corrección te limita. No, la corrección te evita. Mirá si no corrigieran. ¿Qué sería? ¿A dónde estarían? Santi, vos que entrenás profesores. O sea, la clase de profesores que habría. Si lo vamos al plano médico, ¿te imaginas? Un cirujano que no, a mí no quiero que me corrija nadie. Vos a mí no me tocás ni un pelo, entonces. Claro, porque te tienen que corregir para entrenarte, para que seas bueno, para que seas mejor. Por eso dice, no tomes a la ligera la disciplina, ni te des por vencido cuando te corrija, porque Dios nos corrige. El tema es que muchas veces lo vemos como que, ay, Dios me abandonó. No, si te está corrigiendo es porque te está amando, porque quiere lo mejor de vos. Por eso no tomes a la ligera la disciplina. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Vos sé que le quise sacar la palabra castiga y la busqué en todas las versiones. En todas las versiones dice castiga. Digo, ¿cómo lo adorno para que quede más suave? No, castiga. Castiga. No te va a pegar un sopapo. Pero vos vas a saber. Yo te puedo asegurar, porque uno ya ha pasado por eso, que Dios te corrige. En realidad la otra versión dice te azota. Es un contacto físico, dice. Lo que nuestras madres decían, pasá que no te voy a hacer nada. ¿Sí? Y estaba con la chancleta acá atrás así. Pasá que no te voy a hacer nada. ¿Qué tenés en la mano? Pasá que...
Amados, si Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora yo pregunto, ¿queremos ser tratados como hijos? Porque si Dios nos trata como hijos, nos va a tratar como a Jesús y vamos a tener que aprender obediencia. Y la obediencia se aprende a través de ¿qué? Del dolor. Aprender obediencia. Dice, al soportar esta disciplina divina, escucha bien por favor, al aceptar esta disciplina de vida divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Hoy diríamos sí, hoy conocemos un montón. Que el hijo manda sobre los padres, en muchos casos. Si Dios no nos disciplina, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que somos, una versión dice bastardos. Esa palabra bastardos son hijos ilegítimos, hijos no reconocidos como tal. Yo quiero ser reconocido. Que Dios me reconozca como hijo porque aprendí a través de la obediencia, a través de la corrección, de la disciplina. Porque ahora vamos a ver, porque muchas veces pensamos que disciplina es una palabra mala. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Si le hicimos caso a nuestros viejos, que nos entrenaron y nos disciplinaron como pudieron con lo que tenían, con buenas intenciones, pero sí. Yo recuerdo en un encuentro, ¿se acuerdan cuando hacíamos los encuentros? En un encuentro recordé, o sea, traté de buscar en mi memoria alguna vez que mi padre me haya dicho, hijo, te quiero, te amo. No hubo registro. Y de mi madre no sé, muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero ellos fueron criados así también. Ahora, yo no tengo por qué ser igual si yo entiendo otras cosas. Antes la muestra de cariño es hacerte comida, traerte quizás una pelota si vos querías. ¿Te imaginas cuando me dieron los botines sacachispa? Era tocar el cielo con las manos. Vos ya querías jugar al fútbol. Ya. Esa era la muestra de cariño de antes. No es que se sentaban a charlar, hijo, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? No existía ese diálogo. Pero qué bueno entender que Dios nos ama y como a hijos. Pero como a hijos nos va a disciplinar. ¿Sí? Nos va a disciplinar. Esto es por acá. No es como vos quieras, ¿eh? Esto es por acá. Si vos querés que te trate como hijo, es por acá. Si te corres, derechito. Y vas a sentir ese palmazo. No físicamente, pero lo vas a sentir. No tenías que haber agarrado por acá, yo sabía. Porque de una u otra manera Dios te va a hacer sentir que te equivocaste. Amados, respetamos a nuestros padres que nos corrigieron como pudieron. ¿Cómo no vamos a respetar y honrar al Dios eterno, al que nos creó, al que formó el hombre y el que quiere lo mejor para nosotros? Dice, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina de nuestro Padre del Espíritu y así vivir para siempre?
Pues nuestros padres nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina, amados, escuchá bien esto porque que te quede claro y nos quede claro. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿A cuánto les molestó cuando papá, mamá, alguien te dijo esto no? ¿Sí o no? ¿Nos molestaba o no nos molestaba? ¿Quiero ir a jugar con mis amigos? No. Hoy no salís. Porque tenés tarea, porque tenés esto, tenés un compromiso. Y uno se queda, quiero salir, quiero irme. No me quieren, mis padres son malos. Ninguna disciplina en el momento es motivo de alegría. Qué lindo me corrigieron. No. Dice, al contrario, es dolorosa. ¿Cómo es? El que avisa. Está en la Biblia, ¿eh? Pero después, diga, pero después. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Wow. El fruto de una vida recta para quienes han sido entrenados en ella. Al principio duele, pero después, gracias a Dios. Menos mal que me dijeron que no. ¿Saben los casos donde una mamá le dijo al hijo, no quiero que viajes, y en ese viaje se mataron todos? Tantos testimonios hemos escuchado que muchas veces el haber obedecido una palabra, un consejo, te evitó males mayores. No vayas, hoy no te juntes. Amados, Dios prepara todo un entorno, por eso nos dio padres. A su manera nos cuidaron como pudieron. Amado, Dios nos guardó. De todas maneras siempre digo, Dios nos guarda. Y eso es evidente, que cuando hay un propósito ahí, Dios nos guarda de todas maneras. Pero amados, la disciplina es entrenar, la disciplina es educar, la disciplina es corregir, es enseñar. Eso es disciplina. Uno está entrenando, educando, corrigiendo. Y amados, aceptar la disciplina nos hace hijos. Diga hijos. Después le voy a contar otras andanzas que hacíamos, pero en otro momento. Cómo Dios nos guardó, amados. Cómo Dios guardó nuestras vidas. En la inocencia, pero cuando hay un propósito, cómo Dios te guarda. Sí. Pudimos haber emprendido muchos caminos. Y cuando estábamos ahí, Dios nos salió al encuentro. En mi caso, y gracias a Dios, de ese grupo de muchachos que salíamos a andanzas, a mí Dios me llamó. Y cuando me llamó, le dije sí. Y ese sí permanece hasta hoy. Obviamente, no hubiese sido posible llegar hasta hoy y hacer todo lo que hicimos sin mi familia, sin mi esposa y mis hijas. No hubiese llegado nunca hasta acá. Quizás estaríamos en San Nicolás todavía, o ya no estaríamos. Pero el hecho de poder irnos, salir, que no fue fácil, con 30 años, pero simplemente porque cuando uno obedece hay algo en lo profundo que yo no sé por qué lo estoy haciendo, pero lo tengo que hacer.
Hay algo que te mueve. Y es saber que Dios está siempre en el asunto, cuando uno lo pone a Él primero. Sí.